La primera exposición, son dos breves exposiciones de autores que vienen en este libro, La Teología de la Familia. La primera de ellas es de William Gurnall. William Gurnall fue un puritano de la iglesia anglicana, vivió del 1616 a 1679 y él escribió un pequeño escrito que se titula así: El Padre como profeta, rey y sacerdote. Creo que el título nos debe llamar la atención a nosotros que abrazamos la teología del pacto, porque creemos, según las confesiones reformadas, que esos son los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es profeta, sacerdote y rey del pueblo de Dios. Pues muy interesante es entonces que este pastor dijera, y esos mismos oficios que Cristo tiene y que realiza ungido por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, también le corresponden a los cabezas de hogar realizar como profeta, sacerdote y rey. El primero entonces es el hombre como profeta en su hogar. Primero aclarar que sabemos, es necesario aclararlo, que algunos tienen un concepto muy equivocado de la palabra profeta o de lo que es profecía. Y entonces piensan que un profeta es como una especie de adivino. Y sí es cierto que el profeta antiguo también predecía lo que iba a suceder en algunas ocasiones, pero la labor profética por excelencia es hablar las palabras de Dios. Eso es ser profeta, el que habla en nombre de Dios. Entonces, eso nos toca a los que Dios nos da el cargo de jefes en un hogar. Hablar las palabras de Dios es un oficio entonces profético en ese sentido. No que nosotros estemos diciendo que recibimos palabras de Dios, sino que somos los encargados de darle la palabra de Dios a nuestras familias. Hay una cita por la que quisiera iniciar y es 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, que dice así. La habíamos visto ya en su momento, pero la leemos otra vez. Dice 1 Corintios 14, 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero el siguiente versículo es el que necesitamos entender bien. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Prestamos atención? ¿A quién tienen que preguntarle las mujeres si tienen dudas sobre la Biblia? A su marido. El hombre ejerciendo el oficio de profeta es el que tiene que ir adelante y saber más de la palabra y poder aclararle las dudas a su esposa y a sus hijos. También dice la palabra del Señor en Deuteronomio 11, 19, al respecto de la palabra de Dios, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Luego nos dice Efesios 6:4, criadlos, con respecto a los hijos, en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo hace el jefe de hogar con su esposa y con sus hijos, cumpliendo lo que Dios le manda, enseñándoles la palabra de Dios? Entonces el reto está ahí para ustedes y para mí. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder enseñarla a aquellos que Dios nos dio. Él nos los dio, están a cargo nuestro. Así es como debemos ver a nuestra familia, a nuestra esposa. Me la dio Dios para que yo la guíe en el camino. Me los dio Dios a mis hijos para que los guíe en el camino con su palabra. Y hace una pregunta muy interesante este William Gurnall y dice, ¿cómo puede ser que muchos hijos, al convertirse ellos mismos en cabeza de familia, sean tan incapaces de ser el portavoz de los miembros de la familia delante de Dios en oración? Lo que está diciendo es esto: ¿cómo es posible que un hombre se casa y tiene esposa e hijos y no sabe guiarlos en oración? Y él responde,
Esto se debe sin lugar a duda a que vivieron ellos en familias donde no oraban y se mantuvieron en la ignorancia de este deber, porque es un deber. En todo hogar cristiano el nombre de Cristo debe ser invocado, y esa es nuestra labor también profética. La otra labor, esto es algo muy breve, el siguiente artículo es un poquito más amplio, pero en este es breve. Como rey, dice, como rey nosotros gobernamos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos déspotas autoritarios, es que la labor del rey es hacer que se cumpla la ley de Dios en la casa. Como Josué le dijo al pueblo, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es un compromiso de que usted y los que Dios puso bajo usted, mientras dependa de usted, van a seguir y a respetar la ley de Dios. Nosotros entonces estamos llamados a funcionar así, como el que gobierna el hogar. Ahora vemos dentro de un momentito, todo lo que eso implica, pero tenemos que tenerlo claro. No es nada más hablarles de la palabra, sino imponer ciertas reglas en la casa que faciliten la adoración a Dios y el respeto de su ley. Y el último es sacerdote. Recordemos que el sacerdote es ese mediador, pero nos dice el autor, siempre el sacerdote también ofrecía sacrificios espirituales. Nosotros entonces nos presentamos ante Dios por nuestra familia, intercesores. Recordamos, por ejemplo, que Job tenía esto muy claro y estaba pendiente de sus hijos. ¿Habrán ellos blasfemado el nombre de Dios? Y entonces él iba y ofrecía sus sacrificios. Una cita bastante interesante es también después de que David había terminado sus ordenanzas públicas con el pueblo. Dice esto, Primera de Crónicas 16:43. Dice, entonces David se volvió para bendecir su casa. Eso significa que entonces ya hizo lo del pueblo, porque él era gobernante del pueblo, ahora va a su casa y va a bendecir su casa. Pues entonces, con esta motivación vamos a ver el siguiente apartado, que es el de un escrito de Arthur W. Pink, un predicador bautista del siglo XIX y principios del siglo XX, y el artículo tiene como título Paternidad, una responsabilidad y un privilegio. Y en este vamos a ahondar todo el espacio que nos resta. Y él empieza, porque característico de A.W. Pink, siempre muy confrontador, dice, es terrible la prevalencia de la desobediencia de parte de los hijos a sus padres durante su infancia y su falta de reverencia y de respeto mientras crecen. Estamos hablando de un hombre de principios del siglo XX. Y él dice, eso es terrible, ver niños desobedientes, niños, como decimos nosotros, malcriados. Y para mí esa palabra es excelente. Cuando le decimos a un niño, ¿qué malcriado? Eso es exactamente lo que es. Malcriado. Lo criaron mal o lo están criando mal. Y al final entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? En los que lo crían o lo mal crían. Nosotros tenemos que entender que es una responsabilidad delante de Dios. Estos niños que hoy en día vemos por todas partes, en los supermercados, en cualquier lugar, haciendo berrinches, desobedientes, que hacen, que gritan, todo eso indican una falta de paternidad bíblica. Dice el autor que en la inmensa mayoría de esos casos, porque hay casos y casos, ¿verdad? No tenemos que ser fáciles para estar juzgando lo que otros viven, pero dice, en la mayoría de los casos no culparía, dice, a los niños, sino a los padres. Nosotros tenemos una tarea muy importante de enseñarles a los niños que la ley de Dios les manda a honrar a sus padres. Y en extensión, este mandamiento que nos manda a aprender a honrar y respetar a los padres, en extensión es a todo tipo de autoridad. Por eso nosotros, mis estimados, vivimos la sociedad que vivimos del irrespeto a la autoridad.
porque no han sido criados entendiendo que es mandamiento del Señor. Hay mucho de qué arrepentirnos si observamos minuciosamente los hogares cristianos. Hogares en los cuales no hay reglas, hogares en los cuales las reglas se quiebran, hogares en los cuales incluso hasta parece que los que mandan en el hogar son los hijos. Ahora, para esto, el autor nos da una cita bastante interesante, que es la que dice el apóstol Pablo a los judíos en Romanos 2:21, cuando les dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y entonces él dice, claro, les vamos a enseñar a nuestros hijos y es nuestro deber enseñarles a comportarse y a tener dominio propio, etc. Ahora, ¿lo tiene usted? Ahí es donde empieza, dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso llega porque usted y yo debemos entonces tener una vida de autocontrol. Tenemos que tener dominio propio, no ser dominados de nuestras emociones, porque sería una gran hipocresía usted dejarse dominar de la ira o del enojo o de cualquier otra emoción y exigirle a su hijo que él no lo haga. Una de las cosas, por ejemplo, que se nos dice en la Sagrada Escritura que tiene que tener cualquiera que tiene un liderazgo en la iglesia, 1 Timoteo 3, Tito 2, es que gobierne bien su casa. Mis estimados, esto es serio porque hay que gobernar esa casa. Y nosotros vivimos en una sociedad en que los padres han claudicado de su labor y tarea de gobernar. Es mejor o que la esposa gobierne o que esto sea una anarquía donde cada uno haga lo que quiera. Tenemos entonces, hermanos, una gran responsabilidad. Nosotros tenemos en la Sagrada Escritura normas y tenemos que aprender a aplicarlas. Entonces, lo primero que lo vamos a hacer es asumiendo la tarea de instruir a los niños, a los hijos. Hay que instruirles. Dice así Deuteronomio 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es una tarea muy, muy importante y demasiado excelente para que nosotros la releguemos a solamente el espacio del devocional familiar. Claro, en esta iglesia y en la mayoría de las iglesias reformadas sabemos que es algo esencial que en todo hogar de una iglesia, de una familia, de una iglesia reformada, hay devoción familiar. Claro, y estamos contentos con eso. Y claro que sí, gloria a Dios por eso. Es algo casi que nos identifica. Las demás, usted habla con gente y ni siquiera saben que es la devoción familiar, ni que hay un espacio diario en el que el varón reúne a su familia para la adoración familiar. Pero oigan, va más allá, porque lo que leímos no dice así, no dice, y entonces cuando tengan la devoción familiar y ya, es el ratito de religión. No, aquí acabamos de leer que dice que hay que hablar de esto estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levante. Esa es la diferencia. Que nosotros llevamos a Cristo, que nosotros llevamos la palabra de Dios con nosotros en todo. Vamos de paseo, vamos hablando del Señor, vamos de compras, ahí está de primero la palabra del Señor. Vamos a pasear al deporte, a lo que sea, Cristo en todo. Esa es la gran diferencia. Ellos no van a ver que para nosotros la religión es un segmentito ahí de la vida en el día o en el día domingo, día del Señor, sino que es durante toda mi existencia se me ha recordado a Dios, Dios mi creador al cual yo me debo, la maravillosa obra de su Hijo Jesucristo. Y todas esas enseñanzas de la fe cristiana, ¿cómo es que nosotros lo hacemos? Con el buen ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados de los catecismos. ¿Qué es catequizar? Enseñarles por medio de preguntas y respuestas. Y claro que sí, voy a aclararlo porque no me entiendan mal. Claro que sí, ese es un espacio
excelente el de la devoción familiar, pero es en todo momento. Se le puede seguir haciendo preguntas. De hecho, el autor dice, hasta Cristo así les enseñaba a los discípulos y a otros, haciéndoles preguntas. Esa pregunta y respuesta es un método muy efectivo para llegar a la mente y eventualmente el Espíritu Santo que haga que llegue al corazón de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ser, entonces, como cabeza de hogar, los que establecemos estas cosas y las cumplimos. Es necesario recordar que hay casos en los cuales las esposas se lamentan de que son ellas las que tienen que andar detrás del esposo porque no ha habido devoción familiar. Y a veces hasta tener que decirle al pastor, es que no lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Que el Señor nos auxilie. Ahora, en la instrucción nosotros tenemos que prestar atención a este versículo que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vea que esto es primero para los padres. Los padres somos los que podemos hacer eso de hacer que ellos sean provocados a ira con nuestras actitudes. Una de las cosas que más enoja a una persona es que usted imponga algo que usted no cumple. Otra es que usted imponga reglas sin sentido. No, mis hermanos, tiene que tener sentido las reglas, tienen que ser sensatas. Y para eso necesitamos, ¿de dónde? Sensatez y sabiduría del Espíritu Santo. Lo cual nos indica que necesitamos mucha oración. Por eso existe este grupo. Bueno, una de las razones, porque somos conscientes de que tal tarea sin el auxilio del Espíritu Santo no la podríamos cumplir. La indisciplina de hoy en día, ¿de dónde viene? No se nos ha enseñado a cumplir los compromisos. Lo primero entonces es esto, ser un buen ejemplo en la instrucción. Y dice el autor, quiero leerles este fragmento, lo considero importante, dice, qué cuidado tienes que poner en no decir ni hacer algo delante de tus hijos que pudiera tender a corromper sus mentes o tener malas consecuencias para ellos si siguieran tu ejemplo. Terrible. Hoy precisamente lo viví esto en algo que vi que me dolió. Estaba por recoger a mi hija del colegio cristiano. Y entonces estaciono mientras salen y oigo a los padres en un carro a la par, hablar. Un vocabulario completamente vulgar, mundano. Y yo digo, ¿qué puedo esperar de los chicos aquí? ¿Cómo van a hablar si oyen a los padres expresarse así? Pero ahora ya se han borrado esas diferencias de lo que es ser cristiano y de lo que es ser incrédulo. El Señor nos libre a nosotros de eso, pero que seamos nosotros nunca un mal ejemplo. Ahora, sabemos que fallaremos y precisamente ahí también daremos un ejemplo. ¿En qué? En la humildad de pedir perdón, en la humildad de reconocer delante de su hijo o de su hija. Y cada uno que tiene hijos y hijas y ha pasado por esto sabe que eso se hace con un nudo aquí en la garganta. Tener que pedirle perdón. Me comporté, dije lo que no debía decir, he ofendido al Señor, te ofendí en la manera. Porque ahí están aprendiendo algo. Que nosotros no estamos pretendiendo nosotros ser perfectos. Pero que sí estamos dándoles una orientación según la palabra de Dios, apartados del pecado. Entonces dice, en cuanto a esto, nos vamos acercando a la disciplina y tenemos entonces que tener bien claro qué es lo que debe ser prohibido y cuándo es que tenemos nosotros que ser inflexibles. Nuestro pecado nos lleva a disciplinar porque nos enojamos. O el día que estamos de mal humor, pero el día que estamos tranquilos y de buen humor, dejamos pasar las cosas por alto. No debe ser así.
Ninguna rebeldía debe ser pasada por alto, nunca. Y por eso tenemos que pedir la sabiduría al Señor de si el niño actuó en rebeldía o en ignorancia. Porque nosotros tenemos que ser pacientes. O usted aprende todo de una vez. No hay que repetirle las cosas. Así como nosotros a veces no captamos bien la primera vez, tenemos que ser pacientes con ellos en las instrucciones y en la repetición. Pero en el momento que nosotros detectemos la rebeldía, es decir, el enfrentamiento, nosotros no podemos dar eso, pasarlo por alto. No lo podemos hacer por el bien de esa alma. Nunca entonces que se le haya prohibido algo a los hijos, podemos evitar la disciplina o el castigo. Hablemos entonces en estos últimos minutos un poquito de la disciplina. Quiero aclarar que todos estos temas se han visto ampliamente en conferencias familiares durante muchos años. Pero ven, como nosotros necesitamos estudiarlos una y otra vez para practicarlos, para volver a ellos. Y bueno, también hay entre nosotros personas que no estaban cuando todos estos temas se dieron. Entonces es muy propicio para aprenderlos y otros para repasarlos. Todo eso de la instrucción y del ejemplo tiene que ir reforzado con la disciplina. La disciplina es la corrección. Nosotros leemos en Génesis 18:19 lo siguiente. Dios dice así, yo sé, hablando de Abraham, Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Oiga, qué hermoso esto. Mis estimados, dice Dios, yo sé que Abraham no los va a dejar hacer lo que les da la gana. Él los va a mandar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Se puede decir eso de nosotros? ¿Puede dar Dios un testimonio? Yo sé que Él se va a esforzar en que en su casa se respete la ley de Dios. Bueno, eso se hace con un ejercicio correcto de la disciplina. Nosotros creemos que este modelo que Dios nos da del varón como líder de su casa, lo que se llama, o algunos le llaman patriarcado, es lo excelente. Dios lo ideó así. Y si se realiza bien, veremos los frutos bellos de realizarlo como Dios manda. Como les decía, no podemos tolerar ofensas de niños a sus padres. ¿Cuántas veces niños hasta le pegan a sus padres? Les gritan, hacen cosas así. Nada de eso se debe tolerar. Vea lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Qué dice el mundo? No, está muy pequeñito, él no sabe está muy pequeñito y no sabe. Y esa es la excusa para dejarlo y llega a ser grande. No, desde pequeño. Desde que esté en brazos, si detectamos la rebeldía, hay que tratar con ella. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la necedad está atada a su corazón. No nos dice que él viene bueno, viene manchado. Si no lo hacemos, esa desobediencia se volverá cada vez más arraigada, más ligada a ese corazón por no hacer el uso de la vara. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. He oído personas que se jactan de decir, muchachitas o muchachitos, mi papá nunca a mí me castigó. Y lo dicen como si eso algo fuera bueno, porque pensemos lo que hay detrás de eso. Ok, si a usted nunca lo castigaron, quiere decir que usted fue un niño perfecto, un adolescente ejemplar. Nunca cometió ninguna desobediencia ni imprudencia digna de castigo. No es así, ¿verdad? Lo que tenemos es un padre que no lo amó suficiente para aplicar la vara. ¿Por qué? Porque hacemos más a sí mismo. Aplicar la vara no es algo que disfrutan.
¿Hay alguno de los padres aquí que pueda levantar la mano y decir cómo disfruta cuando tiene que aplicar la vara? Sabemos que no. Por lo tanto, el que ama a su hijo más de lo que se ama a sí mismo va a aplicar la vara porque lo ama. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dice la palabra de Dios, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. No es abuso, no es de ninguna manera maltrato como lo que escuchamos a veces en las noticias. No, es el amor que se describe así. En Apocalipsis dice Cristo, yo reprendo, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No dice a los que amo yo los dejo sin castigo y que hagan lo que quieran. Que si los ama, los va a reprender y a castigar. Y eso tienen que percibirlo nuestros hijos. Que no hacemos un ejercicio de la disciplina enfurecidos, que lo estamos haciendo serenos, que estamos explicándole si ya entiende, porque cuando el niño está pequeño, usted no puede darle un discurso explicándole por qué le va, lo que simplemente tiene que entender es, aquí hay una varita, y si usted hace lo que no tiene que hacer, esta varita le va a dar a usted. Eso es lo único que, y eso no lo va a entender con palabras, sino con la vara aplicada. De manera que él, en esa etapa infante, ya sabe lo que significa la vara. Eso es porque él hizo algo que no tenía que hacer. Gritó, chilló, no hizo caso, lo que sea que le hayan dicho no, porque el niño ya tiene que aprender a saber qué es no y qué es sí para poder hacerlo. Pero ya cuando sí entiende y se puede conversar con él, entonces sí, el deber de tomar ese espacio para explicarle lo que sucedió y cómo es nuestro deber disciplinarle y cómo esa disciplina seguirá, ese castigo seguirá si se vuelve al mismo pecado, porque esto es lo que hay que entender. Usted tiene que poder identificar pecado. Nosotros no vamos a estar castigando cosas que no son pecado. Tenemos que entender dónde está el pecado ahí y entonces disciplinar y castigar. Muy cuidadosos con nuestros hijos, muy cuidadosos con sus compañías. Claro, nos van a criticar y a decir, estos tienen a los hijos ahí en una burbuja y etcétera. Bueno, es nuestra burbuja, la burbuja que el Señor nos dio y ahora se usa eso de burbujas. Entonces, dice un consejo, pero oigan, es que este autor es de principios del siglo XX, por eso me asombra que diga estas cosas, de cuánto tiene usted que cuidar, qué ven sus hijos, cuál revista, periódico, programa está viendo, cuáles son sus amistades, y dice, y jamás, que es algo que muchos jamás pueden los hijos de un cristiano dormir en casa de extraños. No se puede. ¿Cómo va a tomar usted ese riesgo tan tremendo? Únicamente, obviamente, cada casa tendrá sus reglas, pero familia cercana, bien conocida, donde hay supervisión, hermanos en la fe, puede ser bien donde hay supervisión, donde hay responsabilidad. Y si no, aunque todo el colegio le den permiso, mi hija no tiene permiso. Eso tenemos que ser firmes en esto, porque por no serlo estamos cosechando esas consecuencias. Sin embargo, para ir terminando, tengo una palabra de agradecimiento al Señor primero, de alabarlo por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Todos somos testigos de que el Señor ha levantado aquí familias, nuevos matrimonios y cada uno levantando familias para Cristo. Y solamente quisiera que nos entusiasmemos con ver si el Señor Jesucristo no viene en 20 años, en 50 años. Esos van a hacer la diferencia. Porque mis estimados, los niños que hoy están de bebés, de brazos o pequeñitos, cuando ellos, solo imagínense el mundo cuando ellos estén en la escuela, en el colegio o en la universidad. Niños que nadie los corrigió, nadie les enseñó principios, nadie los disciplinó. Niños que vienen de hogares donde hoy en día se usa la frase disfuncional. Pero imagínense, donde habrá 2 padres, 2 madres, 3 padres, no se sabe qué más.
Los hijos suyos, mis hermanos jóvenes, los que ustedes críen van a hacer la diferencia y van a mostrarse lo que es haber sido criado en un hogar donde el papá es papá, proveedor, protector, donde la mamá es mamá y es ama de casa y es madre y es esposa. Y ellos van a hacer la diferencia. Pero nada de esto que hemos hablado se puede conseguir si no es en oración. Porque esto no se trata simplemente de un método, haga esto y ya le va a funcionar. Los medios no sirven de nada, dice el autor, a menos que el Señor los bendiga. Y entonces tenemos que doblar rodillas ante el trono de la gracia y confiar que la oración del justo puede mucho. ¿Cuánto está usted orando por sus hijos o futuros hijos? Piénselo. Quisiera leer lo que dice una cita de Martin Lloyd Jones para terminar. Dice así: en el Antiguo Testamento queda muy claro que el padre era una especie de sacerdote en su hogar y familia, representaba a Dios, tenía la responsabilidad de cuidar no solo la moralidad y el comportamiento de sus hijos, sino también su enseñanza. En todas partes el énfasis bíblico es que este es el deber y la tarea principal de los padres y sigue siendo el mismo en el día de hoy. Si es que somos cristianos, debemos reconocer que este gran énfasis se basa en aquellas unidades fundamentales que Dios ha establecido: el matrimonio, la familia, el hogar. No podemos jugar con estas cosas. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por este breve espacio de reflexión, porque nos recuerdas nuestros deberes. Y venimos ante el trono de tu gracia, reconociendo que no lo hacemos como deberíamos. No somos la clase de esposos, ni padres, ni jefes de hogar que deberíamos ser, pero anhelamos, Señor, progresar y mejorar. Que estas exposiciones que estamos empezando, las uses tú para ayudarnos a mejorar, a progresar, y que nos hagas hombres de oración para vencer el mal. En el nombre de Jesucristo. Amén.